Por salud, adaptarnos al cambio climático es urgente. Buenos días, bienvenidos a esta sesión del Seminario Transdisciplinario de Salud Ambiental y Cambio Climático, continuando esta serie de espacios académicos y científicos gratuitos que ofrecemos cada 2 semanas los jueves a esta misma hora. Este año el seminario se desarrolla para fortalecer los conocimientos, especialmente de quienes participan desde todas las subregiones del departamento de Antioquia en la implementación del Plan de Adaptación al Cambio Climático desde Salud Ambiental para Antioquia y PACSA, convenio entre la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Soy Karime Dazuki, comunicadora del IPACSA. Ya somos más de 30 las personas conectadas por Zoom. Gracias por atender esta invitación. La forma de trabajo es muy sencilla. El coordinador del seminario hará una breve introducción al tema. Luego la invitada dictará su conferencia durante aproximadamente 50 minutos e inmediatamente abriremos un espacio para los aportes y preguntas del público. Podrán hacerlo levantando la mano o escribiendo en el chat. Les contamos que esta sesión está siendo grabada como memoria del seminario. Pronto les compartiremos al correo registrado al ingresar el link para consultarlo. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube creado @seminario transdisciplinario. Recibamos entonces a nuestra conferencista invitada desde México. Ella es María Gutiérrez Cardona, especialista en el área de etología y bienestar animal en especies de producción, maestra en ciencias y doctora en ciencias en ganadería, autora de numerosas publicaciones científicas, ponente en eventos nacionales e internacionales y merecedora de diferentes reconocimientos por su trabajo en pro del bienestar animal. Actualmente, la doctora es profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, líder de la Red Nacional de Bienestar Animal, Inocuidad Alimentaria y Bioética y miembro de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, entre otras ocupaciones. Su línea de investigación gira en torno al bienestar de los animales y su relación con la producción animal, la calidad de los alimentos y el uso ético de los animales. Gracias, doctora. Un saludo hasta Hidalgo, en México. Pero antes de la conferencia, escuchemos brevemente al coordinador del seminario, Daniel Alejandro Buitrago Medina, médico veterinario, epidemiólogo de campo, especialista en epidemiología y magíster en salud pública. Actualmente es estudiante del doctorado en epidemiología de la Universidad de Antioquia, docente, investigador y autor de numerosas ponencias y publicaciones. Adelante, coordinador y doctora, buenos días. Muchísimas gracias, querida Karime. Bienvenidos. Para todos una muy cordial bienvenida. Todos los que estamos conectados en este momento. Vamos a continuar con nuestra actividad, esta que nos ha venido pues congregando cada 15 días y que pues el día de hoy nos invita a conversar sobre un tema que es clave, que es de vital importancia y que en definitiva nos concierne a todos. Hoy vamos a hablar sobre cambio climático y su impacto en el bienestar animal. ¿Por qué quisimos integrar este tipo de temas en el seminario? Y es que, digamos que en la medida en que el planeta sigue enfrentando una cantidad de desafíos que obviamente no tienen precedentes, lo vivimos diariamente, lo observamos en noticias, es fundamental comprender que no solamente estamos siendo nosotros digamos, como humanos afectados en este espacio, llamémoslo planeta, sino que también tenemos que comprender esa estrecha relación que tienen, digamos, estos dos elementos, el cambio climático y el bienestar animal. De tal manera, pues, que ese cambio climático, convertido en una de estas grandes o tal vez la mayor amenaza para nuestro mundo y sus habitantes, con todos esos impactos directos, también está generando impactos directos sobre el bienestar animal. Y eso implica ir un poquito más allá de esa visión antropocéntrica que hemos tenido eh, y que, digamos, usualmente pasamos por alto esa parte esencial del problema y es cómo ese cambio climático está afectando directamente a los animales y todo lo que está ocurriendo con ellos. Digamos que durante mucho tiempo hemos considerado el bienestar animal como una cuestión ética y moral que ha estado más a cargo de ciertos grupos de personas que hemos llamado de alguna forma
Una interferencia, perdona, o se te fue el micrófono. Sí, Daniel, ¿puedes prender el micrófono, por favor? Como hubo una interferencia, se silenciaron todos. Oh my God, Gracias. yo estaba hablando acá. Bueno, entonces les decía que es necesario trascender un poco esa visión que, digamos, ha sido muy antropocéntrica y que usualmente pasa por alto el asunto del cambio climático y su afectación directa a los animales y su bienestar. Por eso, digamos que mucho tiempo hemos estado eh, dejando esto de lado, pensando como una cuestión ética y moral que realmente está a cargo de grupos de animalistas o de proteccionistas, pero este contexto actual, esta emergencia, digámoslo, de tipo climático, esta crisis climática mundial, nos hace o nos invita a que empecemos a repensar estos asuntos, nos hace urgente y necesario reconocer este tema no solamente por estos grupos, sino por toda la sociedad. Eh, de tal manera que empecemos a comprender los impactos, cómo juegan no solamente la vida silvestre, sino también la ganadería, la agricultura y todo el rango de impactos que hemos, o más bien, que están sufriendo, pongámoslo en esas palabras, a partir del calentamiento global. Eh, Impactos como la pérdida de hábitat, la disminución de fuentes de alimento, la propagación de enfermedades, todo esto derivado de una cantidad de eventos climáticos extremos. Bien, en esta presentación vamos a explorar diferentes asuntos. Yo no me voy a adelantar. Ya hemos escuchado de forma amplia lo que nuestra expositora nos puede compartir el día de hoy. En esa medida, pues para nosotros va a ser clave entender esa intersección entre cambio climático y bienestar animal y por esa razón eh, la profesora María Guadalupe nos compartirá hoy parte de sus experiencias de trabajo y de investigaciones en este tema. Nuevamente, profesora María Guadalupe, nuestro más sincero agradecimiento por aceptar compartir este espacio con nosotros y pues realmente es un gusto poder contar con su presencia. La invitamos en este momento a tomar el micrófono y a nuestros asistentes a participar con sus preguntas y comentarios a través de los medios que hemos dispuesto para tener pues una conversación mucho más efectiva. Muchísimas gracias y adelante. Muchísimas gracias, maestro. Es un placer estar con ustedes, es un placer compartirles algo de lo que estamos haciendo en el tema de bienestar animal. Como ya usted lo dijo, un tema sumamente importante que a veces lo dejamos un poquito de lado. Voy a compartir mi pantalla. Si me pueden indicar, Sí, señora, ya estamos viendo, doctora. Ok, bueno, pues voy a empezar con mi exposición. El objetivo de esta plática es que, bueno, reflexionemos, como ya lo dijo el maestro Daniel, acerca de cómo el cambio climático afecta el bienestar de los animales no humanos. Tenemos que reflexionar que todos estos cambios no solamente afectan al humano, sino que también están afectando de manera importante a todos los otros animales. Y bueno, voy a referirme básicamente a aquellos que usamos para la producción de alimentos. Primero quisiera yo que tomemos conciencia que de manera diaria nos relacionamos de muy diversas formas con los animales. A lo largo de la historia de la humanidad, desde que hemos empezado la domesticación de algunos animales, pues hemos obtenido diversos beneficios de ellos. Esta es una lista, aunque amplia, de todas las formas en las que nos relacionamos con los animales. Nosotros utilizamos a los animales para obtener alimento, para obtener vestido, para obtener calzado y algunos otros productos. También los utilizamos como fuerza de trabajo, los utilizamos de manera amplia también en la investigación y en la docencia. Los utilizamos para entrenarlos para que realicen algunas actividades de interés. Los utilizamos también como animales de deporte, obviamente como animales de compañía. Los utilizamos también como apoyo a personas con capacidades diferentes.
los utilizamos también como ayuda en desastres naturales, ¿verdad? En México desafortunadamente hemos tenido desastres naturales como terremotos, en donde el uso de animales entrenados ha sido muy importante para poder encontrar personas que quedan entre los escombros, ¿no? Hace poco en algunos otros países, ¿verdad? Se han utilizado animales entrenados en México para poder encontrar gente que ha quedado bajo los escombros. Y bueno, entre muchas otras actividades, hemos utilizado a los animales para obtener beneficios de ellos a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, no obstante que nos han dado muchos beneficios, hemos concebido a los animales como individuos carentes de raciocinio e incapaces de sentir y de comunicarse. Esto ha sido a lo largo de la historia un común denominador en que hemos utilizado a los animales simplemente como meras máquinas, ¿verdad? Para obtener los satisfactores que nosotros necesitamos sin ver sus necesidades. A lo largo de la historia hemos usado a los animales siendo o teniendo un marcado antropocentrismo. Los hemos considerado simplemente instrumentos o medios para obtener satisfactores, ¿verdad? Esto ha traído a lo largo de la historia que no se considere el dolor y el sufrimiento de los animales. Por lo tanto, hasta hace pocos años no se buscaban las formas o herramientas de paliar ese dolor y ese sufrimiento, ¿sí? Ahora sabemos que los animales son alguien, y no algo. Debemos saber que los animales no son simples medios para obtener los fines que nosotros buscamos. Afortunadamente, hace algunos años se ha empezado una área de investigación en el tema del bienestar animal que nos ha llevado a tener evidencia científica de que los animales no son entes sin raciocinio y sin capacidad de sufrir, como históricamente los hemos concebido. Actualmente, gracias a los desarrollos científicos de diversas ciencias, entre ellas el bienestar animal, hemos logrado entender que los animales son mucho más que meras máquinas para obtener satisfactores. Al respecto, hace pocos años, en 2012, se hizo la Declaración de la Conciencia Animal, en donde varios expertos científicos declararon, ¿verdad?, que existe evidencia convergente que indica que los animales no humanos tienen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de conciencia. Por lo tanto, se declara que no solo los humanos tenemos esos estados de conciencia, ¿sí? Entonces, el peso de la evidencia científica indica que otros animales poseen esos sustratos que generan conciencia, incluidos los animales humanos y otros mamíferos, como los pulpos, y actualmente se están sumando a la lista más animales, poseen estos sustratos neurológicos que los lleva a tener características de los estados de conciencia. Esto es muy importante porque el estado de conciencia implica también la sintiencia de los animales, ¿verdad? Y entonces la evidencia científica logra evidenciar que los animales, muchos de ellos, y como repito, cada vez se integran más a la lista, son animales que poseen características de sintiencia y conciencia. Y esto da a los animales una serie de características que los hacen merecedores de una situación moral hacia el uso de los animales, ¿verdad? La sintiencia, entonces, es la capacidad de ser afectado de manera positiva o negativa. Entonces, esto implica la capacidad de tener experiencias y estados emocionales, tanto positivos
como negativos. La capacidad de sintiencia no es la mera capacidad de percibir estímulos y reaccionar a ellos, como máquinas, ¿verdad? Que como siempre los concebimos, sino que implica la sintiencia que la capacidad de sentir de los animales es la capacidad de recibir y reaccionar a dichos estímulos de manera consciente y experimentarlos desde el interior del animal. El concepto de sintiencia entonces es un reconocimiento de que los animales tienen vidas emocionales complejas, tienen intereses propios y lo vemos evidentemente con el interés que tienen los animales por conservar la vida. Y entonces el valor de los animales va mucho más allá de la utilidad que tengan para los humanos. Ser sintiente implica entonces que los animales tienen la capacidad de darse cuenta de lo que ocurre en el exterior en relación a sí mismos. Ellos experimentan sensaciones de dolor y sufrimiento, pero también experimentan sensaciones de placer. Ser sintiente implica entonces poseer conciencia y por tanto implica la capacidad de tener expectativas tanto positivas como negativas. Esto implica también la capacidad de recordar acciones propias y sus consecuencias, así como evaluar riesgos. Todo esto marca una ruta importante entonces de por qué tenemos que cambiar la concepción que tenemos de los animales y por lo tanto de su uso para obtener satisfactores para los humanos. En resumen, ser sintiente y consciente significa que los animales pueden tener sensaciones y experimentar sufrimiento, pero también placer. Tienen también la capacidad de experimentar y expresar emociones y sentimientos. Ellos pueden expresar dolor, tristeza, alegría, soledad, frustración, entre otros. También tienen memoria y tienen preferencias, esto de acuerdo a las experiencias que han tenido a lo largo de la vida. Se dan cuenta de lo que ocurre en su entorno y en ellos mismos en relación a su entorno. Tienen la capacidad de relacionarse y comunicarse con otros animales, incluso de diferentes especies. Ellos evalúan riesgos y deciden qué acciones tomar y tienen intereses y, como les decía, el más evidente es el interés por conservar la vida. Todos los sistemas motivacionales y los patrones etológicos de los animales están encaminados a conservar la vida. Por lo tanto, el desarrollo de la ciencia del bienestar animal nos ofrece herramientas para brindar una mejor calidad de vida a los animales, considerando esas capacidades de sintiencia y de conciencia que ellos tienen. Y por lo tanto, bueno, el siguiente punto sería conocer de manera integral entonces cuál es el concepto de bienestar animal. Y para ello voy a apoyarme de este esquema que permite conocer y entender qué es el concepto de bienestar animal. El concepto de bienestar animal se integra gracias o como base a tres aspectos importantes. El primero es el funcionamiento biológico que tradicionalmente todos los que nos dedicamos a la ciencia animal y los productores o ganaderos hemos estado muy interesados tradicionalmente. Se está muy interesado en el control de las enfermedades, en que las tasas de crecimiento y reproductiva sean los adecuados para la especie, que los índices de mortalidad sean los menores. En fin, todo eso tiene que ver con un funcionamiento biológico adecuado. Repito, esto tradicionalmente ha marcado el interés de los ganaderos y de los investigadores en la ciencia animal, pero nos hemos olvidado de otros dos aspectos que forman parte del bienestar animal y que son muy importantes. Uno de ellos son los estados afectivos. Esto implica que los animales deben de tener la posibilidad de no experimentar
estados afectivos negativos o experimentarlos en menor medida. Es decir, que los animales no experimenten dolor, sufrimiento, frustración, ansiedad, soledad, etc. Y además, el tercer aspecto es la naturalidad, es decir, que los animales tengan la posibilidad de expresar el comportamiento natural y sobre todo aquellos comportamientos de alta motivación, porque si los animales no tienen la posibilidad de expresar comportamientos de alta motivación, entonces va a afectar el funcionamiento biológico y va a afectar los estados afectivos. Entonces, considerando estos tres factores, podemos nosotros definir de manera integral qué es el bienestar animal. Considerando estos tres factores, entonces, se han dado diversas definiciones de bienestar animal y se ha tenido como base para definir también el bienestar animal las llamadas 5 necesidades de los animales. Estas 5 necesidades son las necesidades mínimas que los hombres o que el humano debe de cubrir para asegurar el bienestar de los animales. La primera necesidad, pues, es que el animal no sufra hambre ni sed, sobre todo prolongada. Esto se puede lograr dando o proveyendo una dieta satisfactoria, apropiada y segura, así como brindar agua fresca a libre acceso. La segunda necesidad es que los animales no sufran incomodidad ni molestias. Esto se puede lograr proveyendo un ambiente apropiado que incluya refugios y que les permita un descanso confortable. La tercera necesidad es no sufrir dolor, lesión ni enfermedad, y esto se puede lograr estableciendo programas de prevención y diagnóstico de enfermedades rápidos, así como tratamientos eficaces para tratar cualquier lesión o enfermedad, y esto se puede lograr con un adecuado cuidado veterinario. La cuarta necesidad es que los animales puedan expresar el comportamiento normal. Esto es, lo podemos lograr dando a los animales instalaciones adecuadas de acuerdo a sus necesidades conductuales, o si las instalaciones no cubren esas necesidades que los animales tienen de expresar comportamientos normales, entonces podemos suplir esto ofreciendo enriquecimiento ambiental apropiado y compañía de conespecíficos. Y la última necesidad es la necesidad que tienen de no sufrir miedo ni dolor. Esto obviamente lo vamos a lograr dando a los animales condiciones y cuidados que eviten el miedo innecesario y el sufrimiento, así como el dolor. Entonces, considerando los tres factores anteriores que mencioné y estas 5 necesidades, podemos nosotros dar un concepto ya resumido e integral de qué es el bienestar animal. Y bueno, la definición que la comunidad científica más ha reconocido y más ha usado es la que ha dado el doctor Donald Bloom, y él dice que el bienestar de los animales es el equilibrio del estado físico y psicológico de un animal que intenta adaptarse y sobrevivir en las condiciones de su entorno o medio ambiente. Es decir, mientras les demos las condiciones más acercadas a sus necesidades, entonces el animal se adaptará de manera más fácil y podemos decir que tendrá una calidad de vida y un bienestar adecuado. Otra definición que se ha dado es la que nos comparte la doctora Dawkins, que ella dice que el bienestar de los animales es cuando los animales están sanos y tienen lo que quieren. Esta frase de tienen lo que quieren realmente es complicada, porque a veces es difícil saber lo que los animales quieren. Tenemos que leer el lenguaje de los animales y lo más fácil de leer es el lenguaje corporal de los animales. Eso es por una parte, ¿no? Que es difícil entender lo que los animales quieren, y esto se logra a través de los estudios de etología. Pero además, a veces lo que los animales quieren no necesariamente es mejor para ellos. A veces quieren algunos alimentos o situaciones que realmente les van a afectar algunos aspectos que ya vimos que forman parte
del bienestar de los animales. El concepto de bienestar animal que ha sido dado por la Organización Mundial de Sanidad Animal implica que un animal está en bienestar cuando está sano, cuando está cómodo, cuando está bien alimentado, cuando se siente seguro, cuando tiene la posibilidad de expresar comportamientos innatos y cuando no padece estados afectivos negativos, como ya lo mencioné, como dolor, estrés, miedo, angustia, ansiedad, entre otros. Pero además, la misma Organización Mundial de Sanidad Animal, a través del Código de Animales Terrestres, define que el bienestar animal designa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. En esta definición, ya la calidad de muerte también es interés para el bienestar animal. La calidad de muerte en los animales que utilizamos para el abasto es un tema pues realmente complicado, porque aunque es la parte final de los animales, es una parte muy susceptible a causar sufrimiento a los animales. Por eso entonces se integra también en este concepto de bienestar animal la calidad de muerte. Como toda ciencia, la ciencia del bienestar animal pues también se desarrolla, cambia, mejora, y actualmente se tiene otra sugerencia basada en los 5 dominios. ¿Por qué? Porque las 5 necesidades que les acabo de presentar están más enfocadas a la corrección de los estados negativos de bienestar animal, más no está enfocada a proveerles un bienestar positivo, una buena calidad de vida. Por lo tanto, se tiene ahora esta otra sugerencia de los 5 dominios, en los que se enfoca más a ofrecer a los animales una vida placentera en donde estos puedan experimentar en mayor medida estados emocionales positivos. Y entonces estos 5 dominios finalmente también se basan en las 5 necesidades, pero poniendo mayor énfasis en las experiencias emocionales de los animales. A grandes rasgos, estos 5 dominios nos indican que existen 4 dominios físico-funcionales que, si son adecuados, vamos a tener un adecuado dominio mental, que es el 5º dominio. En este sentido, el dominio mental es el que nos estaría indicando el estado de bienestar. Es decir, si nosotros cubrimos las necesidades de nutrición, de medio ambiente, de salud y de comportamiento de manera adecuada, entonces vamos a tener el 5º dominio en donde los animales experimentan experiencias positivas de saciedad, de confort físico, de vitalidad, de afecto, compañía, alegría, calma, etcétera. Entonces, estas experiencias positivas nos van a indicar un estado de bienestar adecuado. Entonces, para el bienestar, para la ciencia del bienestar animal actualmente, ya no basta con cubrir las necesidades de los animales. Ahora estamos preocupados y ocupados en que los animales experimenten placer en la forma en cómo cubrimos las necesidades. A grandes rasgos, esto es lo que, o la máxima de la herramienta de los 5 dominios. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Hasta ahorita quise yo integrar el concepto de bienestar animal, porque actualmente hay ¿cómo podría decirles? Hay una equivocación o un concepto erróneo del bienestar animal. Se piensa que si un animal tiene salud y que si un animal es productivo, ya cumplimos con el bienestar de los animales, y esto es erróneo. ¿Por qué? Porque la salud y la productividad no son indicadores exclusivos de bienestar animal. Les acabo yo de comentar que existen otros 2 factores importantes, y ellos son las experiencias o los estados emocionales de los animales
y por otro lado también la capacidad que tienen de expresar comportamientos, sobre todo de alta motivación. Entonces, quise yo integrar y tratar de dejar claro cuál es el concepto de bienestar animal para que podamos entender entonces cómo el cambio climático está afectando de manera importante ese concepto integral de bienestar animal. Sabemos ahora que el efecto del cambio climático en el bienestar animal es abrumador. Las actividades antropogénicas que son causadas por las emisiones de nuestro uso sobre todo de combustibles fósiles, está poniendo en un riesgo importante la vida y subsistencia de los animales no humanos y obviamente también de nosotros los humanos. Este cambio climático que estamos desafortunadamente experimentando y viviendo, pues obviamente es causado por una serie de factores como incremento de la temperatura, afectaciones en la humedad, precipitaciones extremas, pero también sequías, incendios, en fin, todos estos acontecimientos causan diversos efectos en los animales y la literatura ha definido o clasificado estos efectos como efectos directos y efectos indirectos por sus causas en los animales. Los efectos directos están relacionados directamente con el estrés calórico en los animales. Y el estrés calórico en los animales, derivado obviamente de altas temperaturas que salen de los rasgos de confort de las especies animales, pues causan diversos efectos directamente en el metabolismo y fisiología de los animales. El estrés calórico causa muchos efectos metabólicos derivados de diversas situaciones. Cuando un animal está en estrés calórico, busca o echa a andar una serie de mecanismos fisiológicos derivados de poder perder calor para conseguir una temperatura corporal adecuada. Dentro de estas situaciones que el animal echa a andar es, por ejemplo, la hiperventilación o la disminución del consumo de alimento. Esto causa que en el animal se echen a andar una serie de procesos metabólicos que cambian la fisiología y el metabolismo de los animales, ocasionando una serie de problemas metabólicos como cetosis, como acidosis ruminal, como laminitis, y todo esto causa dolor, causa incomodidad, causa cambios en el comportamiento natural de los animales y obviamente esto va a afectar directamente el bienestar. ¿Sí? Entonces, el estrés calórico obviamente se ha estudiado mucho en animales de producción, sobre todo aquí en México, hacia el norte, tenemos temperaturas extremas. Entonces, este estrés calórico causa muchos problemas de enfermedad, muchos problemas productivos, muchos problemas reproductivos en los animales productivos, pero esto también está afectando a los animales de vida libre, porque al tener estrés calórico ellos también dejan de consumir alimento, hiperventilan y se empieza a ver toda la cascada de problemas metabólicos que les acabo de comentar. Esto tiene toda una explicación bioquímica que creo yo no es el espacio para ahondar en ellos. Baste decir que el animal en esa actividad para poder él contener su temperatura corporal adecuada, pues echa a andar una serie de mecanismos que finalmente va a afectar su metabolismo, ¿no? Cuando el animal también sufre de estrés crónico, por toda una serie de metabolitos y hormonas que se secretan durante el estrés, el animal también sufre una supresión inmunológica, su sistema inmune se deprime
y esto causa que el animal sufra de enfermedad más fácilmente. Entonces la enfermedad nos va a llevar a dolor, nos va a llevar a sufrimiento, cambios del comportamiento y finalmente a una mayor susceptibilidad del animal, y finalmente esta mayor susceptibilidad le va a causar la muerte. Entonces estos son los factores directos que podemos observar del cambio climático en los animales, repito, no solo de producción, también los animales de vida libre. Efectos indirectos también hay muchos. Algunos dicen que, bueno, que estos finalmente pudieran ser también efectos directos. Pero bueno, la mayor parte de la literatura los menciona como efectos indirectos. ¿Qué efectos indirectos podemos ver del cambio climático en el bienestar de los animales? Bueno, como un efecto indirecto, el cambio climático está causando la disminución en la cantidad y la calidad de alimento y agua. Esto por sequía, básicamente, ¿no? ¿Esto qué tiene como impacto en el bienestar animal? Bueno, pues esto va a causar problemas de hambre y sed prolongada de los animales. Incluso, desafortunadamente aquí en México tenemos, hacia el norte, tenemos muchos animales que viven en agostaderos y que al no tener alimento ni agua, finalmente pues mueren, ¿no? Entonces esta situación afecta de manera importante el bienestar de los animales, y no solamente causa una incomodidad, sino, como les comento, causa también la muerte de los animales y de una gran cantidad de animales. Otro efecto indirecto es que el cambio climático está cambiando la biología y la distribución de infecciones transmitidas por vectores, moscas, mosquitos, garrapatas. Sabemos que en ambientes de mayor temperatura y humedad, esto va a provocar que las moscas, los mosquitos y en fin todos los vectores se reproduzcan de manera aumentada, y esto obviamente va a causar más problemas de transmisión de infecciones hacia los animales, y desafortunadamente esto también causa problemas en la salud humana, porque recuerden ustedes que muchas enfermedades son zoonóticas, es decir, que pueden ser transmitidas de los animales hacia los humanos, como desafortunadamente la terrible pandemia que acabamos de vivir. Entonces, esta mayor reproducción de moscas y mosquitos va a causar enfermedad en los animales, y bueno, la enfermedad sabemos que causa dolor, sufrimiento, causa cambios en el comportamiento normal de los animales, y pues esto va a afectar finalmente el bienestar de ellos. También se tiene un problema bastante fuerte que lo estamos viviendo, que es el aumento de hongos. Sabemos también que los hongos proliferan con aumento de temperatura y humedad, y muchos de estos hongos son productores de micotoxinas. Perdón, no sé si alguien quería preguntar algo. Continuamos. Estas micotoxinas Doctora, disculpe, ¿puede por favor activar su micrófono nuevamente? Gracias. ¿Sí me escuchan ya? Sí, señora. Gracias. Les comentaba yo que gracias al incremento de temperatura y humedad se puede incrementar la producción de hongos, y muchos de estos hongos producen micotoxinas. Estas micotoxinas se proliferan en los alimentos almacenados, en granos principalmente, en forrajes que son utilizados para alimentar a los animales de producción. Estas micotoxinas causan muchos problemas en los animales que estamos alimentando con altos contenidos de estas micotoxinas. Pueden causar inmunodepresión, pueden tener efectos agudos multiorgánicos cuando estas micotoxinas se dan de manera muy importante, en cantidades importantes en los animales. Y bueno, estos efectos agudos multiorgánicos pues producen enfermedad, dolor y sufrimiento en los animales. Pero aquí también lo importante es que estas micotoxinas se pueden secretar también en los alimentos que consumimos nosotros, se pueden secretar en leche y en carne.
Entonces, estos efectos de las micotoxinas también pueden llegar a afectar la salud humana, no solo la salud animal. Por otro lado, también otro efecto indirecto también que estamos viviendo, sobre todo en los animales de vida libre, es la destrucción del hábitat, principalmente por incendios y sequías. Esto ocasiona que muchos animales de vida libre tengan que migrar a ambientes que no son los adecuados para ellos, y esto lógicamente disminuye la capacidad de supervivencia, lo que causa pues sufrimiento y muerte. Entonces, como ustedes pueden ver, finalmente los efectos del cambio climático se pueden observar también en el efecto que tienen de manera muy importante en el bienestar de los animales. No solo lo estamos viviendo los humanos, sino que de manera muy importante lo sufren, lo experimentan los animales. Finalmente, los humanos tenemos algunas herramientas que nos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático, pero desafortunadamente los animales, y sobre todo los animales de vida libre, pues obviamente no cuentan con esas herramientas y están echando a andar conductas que les permitan huir de esos efectos del cambio climático, pero finalmente la migración va a disminuir la capacidad de supervivencia de los animales. Entonces estamos viendo pérdida de biodiversidad, pérdida de destrucción del hábitat, y eso finalmente va a tener también un impacto muy importante en los humanos, en la vida y en la salud de nosotros, pero debemos de tener también conciencia que estos efectos del cambio climático tienen impacto muy fuerte en la calidad de vida y en el bienestar de los animales. Y bueno, aquí quisiera yo también comentar que estamos muy interesados o estamos echando o implementando herramientas para que los humanos podamos hacer frente a estas adversidades del cambio climático, y sí nos estamos olvidando un poquito de los animales. Ajá. Entonces aquí la petición o la reflexión que debemos hacer es que finalmente estos efectos del cambio climático están llegando de manera devastadora a los animales. Y ellos finalmente también, como al inicio de la charla lo dije, nos permiten obtener muchos beneficios de ellos. Si los animales sufren por estos efectos del cambio climático, ese sufrimiento nos va a llegar también a nosotros, porque vamos a tener problemas de consumo de alimento, de producción de alimento, vamos a tener problemas para obtener todos los satisfactores que obtenemos de los animales. Esto es una visión, si ustedes lo quieren ver así, un poco antropocentrista, un poco utilitaria. Sin embargo, es así, o sea, no lo veamos solamente desde el punto de vista del sufrimiento animal, sino también cómo esto va a impactar en el sufrimiento de los humanos. Claro que lo mejor que podríamos hacer es evitar que el efecto del cambio climático llegue a los animales por el simple hecho de mitigar el sufrimiento animal, pero a veces esto es difícil de concebirlo en muchos humanos. Entonces, como mejor hemos obtenido cambios en esta concepción, es tratando de hacer ver a los mismos humanos que los efectos del cambio climático en los animales no humanos va a tener directamente un efecto en la calidad de vida de los humanos. Y bueno, éticamente esto se puede ver desde muchos factores, ¿no? Perdón, ya no puedo, ya no podía cambiar, pero ya lo cambié. Algunas notas importantes que me gustaría recalcar es que las raíces zoonóticas de la pandemia que desafortunadamente acabamos de vivir se conecta directamente con la destrucción del hábitat de la vida silvestre
que es un factor también detonante del cambio climático. Cada vez estamos más cercanos y más en contacto con esa vida silvestre, lo que ocasiona que también muchos de los virus, bacterias que afectan a los animales, pues nos afecte a los humanos. También las redistribuciones geográficas, tanto de humanos como de animales, y las migraciones forzadas que están ocurriendo ya debido a la pérdida del hábitat inducida por el cambio climático, aumento del nivel del mar y los aumentos de temperatura y de los recursos que necesitamos para la vida, pues están ya teniendo un efecto importante en el bienestar de los animales y en el bienestar también nuestro. Esta redistribución de especies tiene numerosas implicaciones, tanto para el bienestar de los animales como para los humanos. Por otro lado, el crecimiento continuo de la población humana significa que probablemente habrá muchos más casos de invasión humana en el hábitat de los animales salvajes. Cada vez estamos necesitando más los lugares que los animales de vida libre por naturaleza tienen para ellos. Cada vez estamos invadiendo más esos espacios y bueno, esto va a traer repercusiones muy importantes. La pérdida de hábitat y el consumo continuo de animales de vida silvestre significa que nuestras interacciones con estos animales puede ser un potencial muy importante, ya que estos animales son huéspedes zoonóticos primarios e intermediarios y que probablemente estos intermediarios aumentarán, al igual que el conflicto entre humanos y animales de vida libre. Entonces, podemos ver que realmente el cambio climático y su efecto en la relación que tenemos con los animales, pues cada vez se va a ver mucho más amplio, mucho más importante, mucho más conflictivo y bueno, pues estas son las malas noticias que tenemos, ¿verdad? Algunos cuestionamientos importantes que me gustaría dejar para la reflexión, sobre todo en el uso de animales que tenemos para abasto, es decir, para animales que utilizamos para obtener alimento, son las siguientes. Podemos prescindir de este uso de animales para nuestras necesidades vitales de alimento. Podemos dejar de usar animales para alimentarnos. Creo yo que a menos al corto y mediano plazo esto no va a ser así. No vamos a poder prescindir del uso de animales para alimento. Si esto ocurre, si no podemos dejar de prescindir de ellos, entonces deberíamos de... Perdón, ¿me escuchan? Adelante, doctora. Señora. Gracias. Entonces deberíamos de reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Necesitamos realmente toda la cantidad de alimento de origen animal que estamos produciendo para alimentarnos? Aquí la reflexión es en cuanto a nuestros hábitos alimenticios y deberíamos de considerar la gran cantidad de desperdicio que tenemos de alimentos de origen animal. Entonces, por un lado, ¿podríamos disminuir el consumo de alimentos de origen animal? ¿Podríamos disminuir el desperdicio de alimentos de origen animal? ¿Podríamos mejorar la distribución de esos productos de alimentos de origen animal? Hace pocos años la OMS publicó que la gran cantidad de consumo de carne, sobre todo de carne roja, estaba ocasionando muchos problemas, como cáncer, como problemas cardiovasculares, como problemas de enfermedades autoinmunes. Entonces, la recomendación era que realmente disminuyéramos el consumo de carnes rojas. Claro, yo sé que esto tiene un impacto económico, social, muy importante, ¿verdad? Esa es la primera reflexión que podríamos hacer en cuanto al uso de animales para consumo. Otra reflexión es que, bueno, si tenemos que seguir utilizando los animales para proveernos de alimento, podríamos hacerlo de una mejor forma, de tal manera de no causar sufrimiento en los animales.
Desafortunadamente, sabemos que actualmente los sistemas de producción cada vez se intensifican más y esta mayor intensificación desafortunadamente viene de la mano de mayores problemas de bienestar animal que causan mayor sufrimiento y que por ende están acompañados de una disminución en el bienestar de los animales. Más aún, podríamos nosotros desarrollar sistemas de producción que no solo no causen sufrimiento, sino que además podamos tener sistemas de producción que causen en mayor medida placer en los animales, es decir, proveerles de una calidad de vida mayor, de tal forma que su paso por esta vida sea placentera. Esos serían los cuestionamientos importantes que nos ayudarían a reflexionar y de manera indirecta, si reflexionamos en esto, podríamos causar un impacto benéfico en el cambio climático. ¿Por qué les comento esto? Porque voy a pasar rápidamente a esta última. ¿Por qué les comento esto? Sabemos que actualmente la ganadería industrial o intensiva es una de las actividades pecuarias que ocasiona mayor aporte de gases de efecto invernadero al ambiente. Y esto obviamente tiene un impacto mayor en este cambio climático. Entonces, si nosotros reflexionamos sobre estos cuestionamientos que les acabo de comentar, podríamos quizá disminuir el aporte de estos gases de efecto invernadero al ambiente y eso podría impactar positivamente en la disminución del cambio climático. ¿Cuáles entonces los problemas de bienestar que ocasiona la ganadería intensiva? Es que, bueno, la ganadería intensiva trae un cambio de uso de la tierra y de recursos naturales importantes. Está causando una degradación ambiental importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ganadería industrial necesita de muchos espacios de tierra para producir alimentos para los animales y esto ocasiona que se devasten selvas y bosques para producir esos alimentos, ¿sí? Por otra parte, la selección genética se está realizando para la alta producción y se está dejando de lado esta selección genética para proveer a los animales que puedan ser eficientes para hacer frente a las situaciones de estrés. Entonces estamos teniendo animales que sí son muy eficientes para la producción, pero que son poco eficientes para hacer frente a todas las situaciones de estrés generados por el cambio climático, ¿verdad? Tenemos uso de dietas con altos contenidos de granos y esta producción de granos pues finalmente está compitiendo también con la producción de granos para uso humano. Tenemos también un fuerte problema con el uso no terapéutico de antibióticos. Un problema muy importante en la salud pública es la resistencia a los antimicrobianos. ¿Por qué? Porque en la producción ganadera los antimicrobianos se están utilizando no como uso terapéutico, sino como promotores de crecimiento. Y recordemos que estos antibióticos, muchos de ellos se secretan en leche y carne que nosotros estamos consumiendo. Entonces nosotros finalmente también estamos creando resistencia a antimicrobianos y se están produciendo superbacterias, ¿verdad? También un problema de la ganadería intensiva es que se realizan procedimientos muy dolorosos en animales, muchos de estos procedimientos innecesarios y eso les está causando mucho sufrimiento a los animales. Un tema también muy devastador es el transporte y la matanza de los animales, que son manejos que están teniendo muchas repercusiones éticas en el uso de los animales. El caso de los animales de producción destinados a la producción es que, bueno, el asunto de criar y matar a los animales para que nos provea de alimentos es quizá uno de los asuntos más polémicos, ¿verdad? Y que esto no va a ser resuelto a corto ni a largo plazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene implicaciones económicas y sociales importantes. Independientemente
¿verdad?, de los motivos que tengamos para consumir productos de origen animal, debemos estar en contra de las formas en cómo los utilizamos y cómo los matamos. Yo creo que el acto de quitarles la vida es lo que más se cuestiona, de cómo les estamos quitando la vida con herramientas que causan mucho dolor y también cómo les estamos causando sufrimiento con la forma en la que los estamos criando, en las instalaciones y en los manejos inadecuados que les está causando mucho sufrimiento. Pero finalmente, lo que yo quiero que reflexionemos es de que la forma en la que utilizamos, criamos y matamos a los animales nos está llevando también a todas estas situaciones que impactan en un incremento del cambio climático. Entonces, la forma en que utilizamos a los animales tiene un efecto también directo en el cambio climático. Entonces, bueno, si queremos nosotros tener un impacto importante en cómo estamos utilizando a los animales y cómo esta utilización tiene un impacto en el cambio climático, pues tenemos que cambiar la metáfora, ¿no? Si queremos cambiar al mundo, tenemos que cambiar de metáfora y tenemos que hacernos o concebirnos como un ente más que forma parte de la naturaleza y no concebirnos de manera especista y antropocentrista como los más importantes, como la especie más importante en este mundo en donde compartimos el ecosistema y la tierra con muchas otras especies que igual son importantes en todos los ecosistemas. Pues hasta aquí mi participación. Yo espero haberlos llevado a la reflexión de cómo estamos usando a los animales y cómo ese uso está impactando en el cambio climático que impacta también en el sufrimiento de los animales y en el sufrimiento nuestro. Estoy abierta para cualquier comentario o pregunta que deseen hacerme. Muchísimas gracias. Doctora María Guadalupe, muchísimas gracias a usted. Gracias por tocar este tema tan interesante y tan poco conversado en público. Hemos tenido más de 100 participantes, seguimos siendo más en este momento y hay muchos comentarios también en nuestros chat del evento y en los diferentes grupos de WhatsApp que manejamos en nuestra comunidad de práctica y PACSA. Todos muy agradecidos por sus aportes. Doctora María Guadalupe Torres, investigadora de la Universidad Autónoma de Hidalgo y líder de la Red Nacional de Bienestar Animal, Inocuidad Alimentaria y Bioética en México. Todas las sesiones del seminario de este 2023 se encontrarán en el canal de YouTube, @seminario transdisciplinario, donde ya está disponible el video de la sesión anterior. Iniciamos a esta hora nuestra sesión de preguntas o aportes. Por favor, les pedimos ser breves para darle la palabra a varias personas, a tantas personas que están queriendo participar en este momento. Por favor, entre tanto, ayúdennos a mejorar diligenciando voluntaria y anónimamente el formulario de evaluación que se encuentra en el chat de este evento. Entonces, empezamos nuestra sesión de aportes y Camila, adelante. Camila y luego Einstein Tejada. Camila Mojía. Listo. Tenemos una participación en el chat de Lina Ruiz que pregunta si tenemos algunos datos sobre las afectaciones en términos de cifras. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones de adaptación en cuanto a bienestar animal? Sí, bueno, sí hay muchos datos, hay muchas cifras. No las presento aquí por el espacio, no sé. Hablar de este tema nos podría llevar días. Pero hay muchas cifras de cómo el cambio climático está afectando tanto a los animales de vida libre como a los animales de producción, y las cifras más impactantes pues son las cifras de pérdida de biodiversidad. Muchas especies se han extinguido y otras están en peligro de extinción. También hay muchas cifras en cuanto a los animales de producción, cifras importantes de cómo el estrés calórico está mermando su bienestar, también hay muchas cifras, y herramientas de mitigación, pues son todas las herramientas que nos llevan a disminuir el impacto del cambio climático. Por ejemplo, en ganadería, pues la ganadería de
de alta precisión, la ganadería silvopastoril. Entonces hay muchas herramientas que nos están ayudando a mitigar los efectos del cambio climático en los animales, tanto de producción como de vida libre. Repito, incluso pues hay mucha literatura especializada en revistas también especializadas, revistas científicas. Y bueno, si hay interés, pues yo aquí al final de mi presentación dejé mi correo electrónico. Yo con gusto podría remitirles algunas lecturas importantes, no solo de la parte científica, sino también de la parte de bioética en el uso de animales, que es una parte también muy importante que yo aquí la toqué de manera muy breve. Muchas gracias, doctora. Escuchemos ahora a Einstein Tejada y luego a Lady Echavarría, por favor. Adelante, Einstein. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctora María Guadalupe Cardona, y felicitaciones por su muy nítida presentación. De igual manera, quiero agradecer a Karime Dazuki como representante del equipo organizador de este importante evento. Les hablo en este momento desde Cochabamba, Bolivia. Soy miembro académico de número de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y docente de posgrado en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, en el Departamento de Zootecnia y Producción Animal. Lo que deseo es hacer un aporte informativo a todos ustedes, en el sentido de preguntar primero si alguna vez han escuchado acerca de las normas y directrices para el manejo de la ganadería durante las emergencias o desastres. Es una metodología que se llama LEX. Suena como, la traducción sería como se escribe piernas en inglés, pero no tiene nada que ver. LEX quiere decir en inglés Livestock Emergency Guidelines Standard. Son esta guía técnica para el manejo de emergencias. La estrategia LEX ha sido por primera vez dictada como un curso especial justamente en la universidad, en la Facultad de Veterinaria de Guadalajara, en México. En esa oportunidad, la primera vez que se ha dado este taller de LEX, que tiene una duración de 6 días entre lo básico y la formación de formadores, he tenido el honor de ser el primer facilitador de esta estrategia junto a la licenciada Ana Urgoiti de España. Lo importante es que todos puedan tener acceso o conocimiento de que existe LEX. Desde ese entonces, en el 2010, que ha sido la primera vez que hemos dado LEX en Guadalajara, ya se han hecho muchos más de 20 eventos en toda Latinoamérica. LEX es una herramienta que ha sido elaborada y confeccionada por más de 3.200 expertos y universidades de toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica. Y allá ustedes van a poder encontrar toda la metodología. También hay mucha gente ya en Colombia formada en LEX, como entrenadores de LEX. Entre ellos puedo mencionar, para referencia y información de los colegas colombianos, estaría, por ejemplo, la doctora Julia Lema, que es experta en gestión del riesgo y en LEX, con quien hemos impartido también muchas capacitaciones en Nicaragua y en otros países. También está Diego Hernández, profesor de la Universidad Uniagraria de Colombia. Y otra reconocida especialista en LEX es médico veterinaria Juana Giraldo, que actualmente es la oficial de programas del Programa Mundial de Alimentos en Panamá, pero que ella también está dispuesta a contribuir por vía virtual toda la capacitación en LEX. En México, yo pienso que sigue siendo la persona clave para contacto el doctor Juan de Jesús Taylor Preciado, que es ex rector de la Facultad de Veterinaria y miembro honorífico de la Academia de Veterinaria de Medicina, de Medicina Veterinaria de México. Yo recomiendo a todos tratar de conseguir información al respecto, porque LEX fomenta y divulga esta metodología a nivel ya de muchos países
y diría yo que en Latinoamérica México sigue siendo el pionero en cuanto a la primera vez que ha recibido la instrucción en español. Y Colombia, juntamente a Nicaragua, están en este momento como ejes puntales en el mayor desarrollo que ha involucrado a muchísima gente que tiene que ver tanto en emergencias como en el manejo de los animales y el bienestar animal en esos momentos. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades a ustedes y gracias, doctora, por su brillante exposición. Gracias. Muchas gracias, Einstein, por el aporte. Lady Echavarría, por favor, adelante. Muy buenos días. Mi pregunta, pues, como una pregunta. ¿Cómo hacemos? O sea, nosotros por acá somos de campo y la verdad, pues, somos poco instruidos en el tema. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hiciéramos nosotros como líderes comunitarios para, como quien dice, hacer que las personas se concienticen en el tema? Muchas gracias. Sí, es una situación bien difícil, bien complicada, porque como les comenté, tradicionalmente los animales se han concebido y se siguen concibiendo como meros medios para obtener satisfactores, ¿verdad? Olvidándonos de toda la capacidad que tienen de conciencia y de ciencia. Entonces, aquí lo que yo he visto que ha resultado mucho es precisamente dar cursos a la comunidad que nos permitan llevar todo este conocimiento, que nos permitan llevar todas herramientas para hacer conciencia y que los animales tienen necesidades, que los animales sufren, ofrecerles una buena calidad de vida y además como justicia retributiva. Si obtenemos tantos beneficios de ellos, al menos deberíamos de ofrecerles una buena calidad de vida. Entonces, aquí los cursos de educación y concientización son básicos para poder cambiar esa forma de concebir los animales. En este caso, pues las universidades hacemos ese papel. Aquí en México lo hemos hecho, ir a hacer pláticas, pequeñas pláticas muy básicas a la comunidad en general, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, pero es una actividad de concientización bastante importante. Mientras no llevemos este tipo de información a la población, va a ser difícil cambiar la concepción que tenemos de los animales. Muchas gracias a Lady doctora María Guadalupe. Continuamos entonces dándole la palabra a Eduardo Bustamante y luego a Camila Mojica. Adelante, Eduardo. Sí, muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitar, agradecer el espacio. Como decíamos ahorita, entonces, qué bueno que esto se pudiera hacer en territorio. Y totalmente de acuerdo con el tema de la bioética. La bioética, así como nos ha ayudado a solucionar un montón de cosas, también nos ha ayudado a generar un montón de daños. Y las modificaciones genéticas, entonces nos están llevando al desconocimiento del otro, al desconocimiento del otro, y lo que estamos generando es una división entre que simplemente se utilizan ciertos animales para consumo y lo otro simplemente es de adorno. Eso nos tiene que llevar a hacer una introspección alrededor de cómo estamos usando, cómo estamos usando los bienes y los servicios que nos presta la naturaleza, pero también cómo estamos degenerando esos mismos bienes o esos mismos servicios. Y lo que dice el profesor de la Universidad en Bolivia de San Simón, pues lógicamente quisiéramos entonces ahondar un poquito más en ese tema de
los LEDs. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Doctora, si le parece, le damos entonces la palabra a Camila o va a hacer algún comentario al respecto. Adelante, no, adelante, Camila. Gracias. Pregunta Jonathan Gamarra. Hola, buen día. Para la doctora Guadalupe en México, ¿la actividad de ganadería intensiva es objeto de licenciamiento ambiental? En caso que no considera esta actividad, ¿debe ser objeto de licenciamiento ambiental? Licenciamiento se refieren a tener un permiso o un registro. Sí, como control del Estado. Ok, debería y ahora en algunos países se requiere también un licenciamiento, como usted dice, en bienestar animal. Ya existen algunas empresas que se dedican a la certificación de bienestar animal. En algunos países, para que las unidades de producción puedan comercializar sus productos, tienen que estar certificados en temas de bienestar animal. Entonces, bueno, no solamente un licenciamiento ambiental, sino directamente un licenciamiento en temas de bienestar animal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Guadalupe. Jessica, adelante, por favor. Buenos días, Karime. Tenemos varias interacciones por el chat. Entonces, no sé, Sonia Luz Gómez Garcés nos sugiere el libro En defensa de los animales de Richman. Tenemos también una pregunta de Angie Vanessa Ramos. ¿Por qué es importante homogeneizar los controles en materia de bienestar animal? Bueno, existen protocolos que nos permiten evaluar el bienestar animal, tanto en unidades de producción, en zoológicos, incluso en bioterios, ¿no? Es importante homogenizar porque a través de estas evaluaciones que se basan en ciertos indicadores que son aplicables a cualquier animal. No sé si a eso se refiere, a homogenizar los controles para poder evaluar de manera objetiva el bienestar animal y para poder certificar todos estos espacios donde hay animales, para poder certificar que los animales están siendo criados, manejados y matados con estándares de bienestar animal. Y bueno, aquí es difícil homogenizar porque esto tiene que ver también con las legislaciones de los países. En Colombia hace pocos años se emitió una legislación que trae varios aspectos importantes que ya se deben de cumplir en temas de bienestar animal. Entonces, los diferentes países tienen legislaciones en bienestar animal, pero desde la cátedra existen protocolos de evaluación de bienestar animal que son aplicables de manera universal. Entonces, es importante homogenizar, sí, pues para saber qué es lo que vamos a evaluar o qué es importante evaluar en temas de bienestar animal. Tenemos indicadores iceberg, ¿verdad? Tenemos indicadores de salud, de producción, de comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante ponernos de acuerdo en qué es importante evaluar para poder homogenizar. Pero repito, esto también tiene que ver mucho con la legislación propia de cada país. Ok, muchísimas gracias, doctora María Guadalupe. Le damos paso a Karime. Gracias, doctora. Y Jessy, el coordinador del seminario, Daniel Alejandro Buitrago, va a hacer una intervención y ya para despedirnos les damos los daticos de la próxima sesión. Adelante, Daniel. Bueno, yo quedo, creo que como la mayoría de la comunidad que está hoy reunida en este espacio, muy emocionado por digamos, este contraste que estamos observando de ideas, incluso de reflexiones en torno a este tema que es tan importante. Y precisamente, digamos que la invitación a futuro no es un futuro lejano,
es algo que está más bien muy cerca de nosotros en este momento, es empezar a repensarnos, a pensarnos y evidentemente a reflexionar acerca de este tema en particular. Mira que a mí en particular me llama mucho la atención la intervención que hacemos desde el líder y la lideresa comunitaria que nos pregunta qué podemos hacer desde acá, y seguramente va a ser difícil dar una respuesta como nos ha ocurrido, digamos, en muchos contextos desde la academia, pero también es papel de nosotros como académicos acercarnos a la comunidad y empezar a conversar, empezar de alguna manera a comprender también qué es lo que pasa allí, y desde la misma comunidad empezar a construir esas soluciones que pudieran ser, digamos, a pequeña escala, ¿cierto? En relación especialmente con este asunto de bienestar animal e impactos en cambio climático. Unidos. Gobernación de Antioquia.